Buenas, buenas. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Feliz, como siempre, de saludarlos porque se viene un ratito a pura charla, a puro corazón abierto, hablando de temas que nos importan en este pausa. Los que nos importan son aquellos que van para adentro, porque todo está acá y cuando no hay coherencia entre lo que uno piensa, dice, habla y siente. Y acá te damos pistas de distintas terapias holísticas para llegar a esa coherencia, a ese punto, a esa pausa. Así se llama nuestro programa. Hoy vamos a hablar de constelaciones familiares con un maestro, un señor que lleva mucho tiempo haciendo muchas constelaciones. Y yo te digo 30.000, uy, Dios mío, sí tiene historias. Ahora lo voy a mencionar, pero antes suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sabes que ahí podés encontrarnos en Global Play. También activa la campanita para avisarte cuando estemos con programas nuevos. Y claro está, seguirnos a través de todas las redes sociales, que ahí vas a encontrar las pistas para ver los programas que vos querés, en las terapias que vos querés. Él se llama Claudio Alberto González y está acá conmigo. Hola Claudio, ¿cómo va? Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te dicen familiarmente? Claudio me dicen. Claudio, sí, es sí, así. Sí. ¿Tuviste otra vida antes de ser constelador, muy distinta o no tanto? Porque ¿cómo es el acercamiento a la sensibilidad en un hombre que se dedica a ser facilitador? ¿Qué pregunta? Bueno, yo vengo del mundo corporativo. Mi primera carrera fue el marketing y bueno, me gustaba. Pero la vida me llevó hacia el mundo corporativo, entrando a compañías de venta directa, conociendo gente, me encantó. Llegó un momento donde ya conducía 30.000 personas, o sea, mucha gente, casi todas mujeres, que después al final de los tiempos me di cuenta que en realidad lo que yo hacía era empoderar a la mujer para que de su rol de ama de casa sea empresaria y crezca. Y fue lo que no pude hacer con mi madre, quizás. Después me di cuenta de eso. Ahí entró madre, entró después de ver por qué te gustaba tanto hacer eso con las mujeres. No vamos a decir la empresa, pero sí... No, fueron varias empresas que la mujer podía ser dueña de su propio tiempo vendiendo cosas en su casa. Exactamente. Entonces mi función era formarla, capacitarla, Claro. darle la motivación necesaria como para que pueda tomar valor y que crezca. Con lo cual me fui formando para estar al servicio de ellas y poder empoderarlas. Si no creían en ellas, que crean en mí, que yo tenía un ojo clínico, que ellas podían. Y me funcionó. Y me funcionó de una empresa en otra. Y bueno, me apasionó ese mundo. Y bueno, y la adrenalina de las ventas y todo ese mundo. Y un día se cruzaron las constelaciones en tu vida. ¿Por qué? ¿Quién te invitó? ¿Asististe a una? ¿Lo leíste? ¿Viste un video? ¿Cómo fue? No. Yo creo mucho en las señales. Esto no lo sabías. No. Cuando yo en una semana escucho lo mismo 3 veces, para mí es una señal y no dudo y voy por ahí. Me encantó. Decime esas 3 veces cómo fue que... Y las 3 veces yo estaba de viaje, porque viajaba dentro del país y fuera del país con estas compañías. Me acuerdo que fui a Tucumán y escuché la primera vez constelaciones familiares. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Año? Esto porque hace 16 que estás con esto, más o menos. No sé, año. Unos 20 años, ponele. No sé, ponele en el 2008, 2009, sí, por ahí. Claro. Cuando estoy volviendo a mi casa, llego a la oficina y la secretaria del presidente de la compañía me habla de constelaciones familiares. Le digo, ¿vos qué sabés de esto? Y me cuenta su versión de lo que sabía. Y después, no sé, voy a cobrar un alquiler, y el inquilino me dice, no, porque ahora voy a un evento de constelaciones familiares. Bueno, esto es demasiado, diferentes contextos, ¿viste? Entonces dije, ¿en un término de qué? De una semana, de una semana. Genial. O sea, ponerle de lunes a viernes, ¿entendés? Me encanta Porque cuando no el fue el fin de destino semana. te mete la flecha y si no la ves... Y ahí fue. Entonces yo recuerdo que hacía muchos años, 10 años antes, había leído sobre esto, pero no encuadraba con mis agendas. Y en ese momento lo sentí y dije, bueno, sin haber ido nunca a ninguna constelación, sentí el llamado y dije, me voy a formar.
Básicamente porque esto puede ayudar a mis hijos a librarle karma. Y voy solamente por eso, por mis hijos. Haceme un punto ahí. Tenés hermanos varones, lo contaste en la previa. Por lo tanto, Somos por ahí, 4 varones. claro, ¿hay alguna mujer de hermana? No, son solo 4 varones. No. Madre, ¿y te Padre. crió alguna abuela en el medio? No, alguna tuve la cosa? gran suerte de tener los 4 abuelos, Ok. que eran ok. muy nutricios todos. Pero digo yo, criándote con otros 3 hermanos, no se hablaba mucho de mundo sensible, No, ¿o sí? Para nada. Por eso. De hecho, uno de mis hermanos, la vez pasada, que ahora está en este mundo, hizo el comentario de que, me llevo muchos años de diferencia, que él decía, él venía con cosas apasionadas y muy locas, hablando de enneagrama, hablando de coaching en aquella época que nadie hablaba, o sea, siempre fui un buscador hasta que me transformé en un encontrador. Lindo eso, porque el cerebro entiende cuando buscas algo No que vas a siempre lo seguir buscándolo encontrás. siempre. No En siempre lo cambio, encontrás. Cuando salís a encontrás. encontrás. Me encanta que Yo lo salgo a digas. Yo encontrar. lo hago, yo también lo hago. Y bueno, y así fue. Entonces era como que después me di cuenta que era como, me trataban como el loco, el raro, ¿no? Como el que hacía esas cosas raras que nadie hacía. ¿Al otro hermano o a vos? No, me contaba el relato de mi hermano que eso. todos pensaban eso de mí. Ok, claro. Hoy dicen, bueno, un adelantado, ahora, ¿viste? Claro, después de todo lo que pasó. Entonces, bueno, no sé en qué estábamos. Bueno. Y apareció, es el 3 veces en la misma semana la palabra constelación y te metiste directo a la formación porque hablaste de tus hijos. No lo dudé. ¿Porque ingresé. sentías que iban a cargar algo? Sí, claro. Sentí que tenemos detrás nuestro carga y peso, y que después lo comprendí en el mundo de las constelaciones, que si uno tiene la oportunidad de ser un poco barrera, donde trabajás, sostenés, reconoces, reconciliás y liberás hacia a las generaciones futuras. Entonces yo quería poner el pecho a eso para liberarle a mis hijos ese peso. Si no, sigue sucediendo esto. Pero vos sabías que había el peso que después encontraste en las constelaciones como vos como participante mientras te formabas, o porque ya tenías información de que venía en tu familia con cargas densas. No, pero yo me hacía mucho sentido. Ok. De hecho, las constelaciones me dieron respuestas que ninguna religión me dio respuestas. Es como que me fue cerrando todo y confiando, y cuando hago una constelación o la veo o participo, el campo no miente. Si está trabajado desde un profesional serio, el campo no miente, lo que aparece es, y no tengo ninguna duda. Y los cambios son increíbles. Pero bueno, ahí fue donde decidí comenzar. Y pasó algo increíble apenas empecé. A ver. Primera clase hubo una dinámica de reconciliación con padres, digamos, honra hacia los padres. Un ejercicio guiado. Ahora vamos a ejercicio de 3, una dinámica en grupo, ¿viste? Cada uno hacía. Y después de eso yo quedé medio sensible. Hacía 2 años que no me hablaba con mi padre. Caramba. Se había enojado conmigo por diferentes situaciones, y por más que busqué acercamiento, porque mis hijos eran chiquitos y pedían por el abuelo, él era muy caprichoso. Entonces, bueno, nada. Y bueno, después de esa situación, al día siguiente yo cumplí años y sentí el impulso y las ganas. Ya tenía armado un cumpleaños para mí, y lo invité. Lo llamé por teléfono y lo llamé justo el mismo día. Me dice feliz cumpleaños y le dije, si vos quisieras, me gustaría que vinieras. Voy a hacer una reunión y me gustaría contar con vos. Y me dijo, ¿a qué hora? A las 8. Como si nada. Como si nada. Hacía 2 años. Que eso pasa, viste, con mucha gente. No es, hijo, no, el drama. No. Lo que pasa, conectan. Hay veces que uno tiene miedo al miedo del otro. Ahí va. Me gustó eso. Y por eso se ponen caras de enojados, distantes, pero uno es el que tiene que romper ese hielo. Sobre todo los hijos frente a los padres. Porque el padre nos está esperando. ¿Siempre los padres esperan? Yo soy padre y sí, esperamos. Pero el movimiento lo tiene que hacer el hijo, y con lenguaje que no tenga que ver con soberbia ni arrogancia. Por eso es que es fantástica las constelaciones, porque cuando hay un distanciamiento, me vienen, trabajo desde ahí y le digo, a través del trabajo del alma que hicimos,
Bueno, ahora si sentís el impulso, llámalo y tomate un café. Y normalmente acceden. Si es que cuando se van del taller no encuentran un llamado de la madre o del padre hacia ellos, que pasa siempre. Porque es como mágico. Lo que pasa en el campo, que es el espacio entre medio de los participantes que deciden ser testigos y representantes de la persona, se genera algo, ¿cómo se llama? Campo morfogenético. Morfogenético. Que es un campo de comunicación y de información que toma forma. Entonces, cuando, supongamos que fuera este espacio, cuando las personas son elegidas, yo te puedo elegir a alguien para tu madre, para vos, bueno, algo sucede ahí en ese campo, toma la información sin saber nada y empiezan a darse representaciones. No son actores, simplemente sale el impulso. Se siente. Y el constelador o consteladora lo que hace es coordina ese espacio para que sea neutral, para que sea respetuoso, cuidadoso, y utiliza ciertas palabras que se llaman palabras sanadoras para lograr un acercamiento. Hay mucha ternura en las palabras sanadoras. ¿Crees que esa es una palabra que las personas no estamos acostumbradas a tenerla con nosotros mismos? Sí, porque se habla mucho en el lenguaje del amor. Y esa dulzura, ayer, por ejemplo, yo tengo grupos de formación, ayer lo hablaba con algunos alumnos, no se trata de elegir palabras y decirlas como si fuera estas de inteligencia artificial, ¿viste? Que sale todo así. No, esas palabras el constelador las toma, las incorpora y suavemente y con dulzura y con estos espacios de tiempo te las digo. Manejando los tonos de voz, mira, me hace el locutor, a la locutora. Tono de voz. Me encanta, claro. Sensibilidad, claro. Sentir como mi piel de gallina se empieza a transformar cuando te digo, te amo. Claro. Sos muy importante para mí. Claro. Me hiciste tanta falta, mamá, que me tuve que criar solita. Siempre hay un quiebre ahí cuando se llega a ese punto se trabajó antes con la coordinación del facilitador. Siempre hay un punto. ¿Te ha tocado constelaciones de personas que les cuesta tanto ese cuerpo? Sí, por supuesto, pero para eso está el proceso como lo voy llevando. No podés ir de 0 a 5. No, claro. Van calzando momentos y de acuerdo a la sensibilidad que va teniendo el que coordina, es que va sintiendo cuando ese momento se va dando. Y eso logra cierta emoción y con esa emoción se va quebrando la persona y lo acompaño con mi voz resquebrajada para que repita suavemente lo que pasa. Exacto, te extrañé, me dejaste, pero entiendo primero sale el enojo y es necesario hacer drenar el enojo. Sí. Te odio. Me rompiste el corazón. Sí. Te entregué toda mi vida y me traicionaste. Drenás el dolor en lo que fuera. Y después viene lo otro que es, pero gracias por los hermosos hijos que me diste. Ay, sí, qué lindo. Vi una. ¿Por qué vi una? Porque el hombre tiene un canal de YouTube que se llama docuseries, que son constelaciones que muy generosamente las personas que la hacen y él como formador también la suben online para saber cómo se trabaja y para entender un poco de qué estamos hablando, porque pasa a ser como algo como muy secreto porque la gente no entiende bien lo que sucede en ese espacio. ¿Qué es una constelación entonces? ¿Cómo la describís? Bueno, vamos por partes. ¿Sí? ¿Por qué decidí hacer eso? A ver. Porque es como siempre se maneja de una manera un poco generosa. Bien. Si pagás, vení a ver de qué se trata. Claro. Originalmente, en el 2018, yo tuve ganas de experimentar hacer constelaciones en teatros. Y contraté a un camarógrafo que filme una vez, le dije partímelo en varias partes y me lo guardaba en la computadora para ver. Pero claro, fueron tantos, porque hice como 8 teatros, que dije, uy, ¿ahora qué hago? Entonces subí al canal de YouTube y me olvidé del mundo. Lo dejé ahí. Sin ninguna intención de que eso forme parte de nada. De nada. Hacías marketing, Claudio. Sí, bueno, pero no, porque en esto... No fue con esa intención. En la pandemia, sí salió de bien. Una persona de Guatemala me llama a mi WhatsApp y me dice, hola maestro. Le digo, ¿qué pasó? Se confundió. ¿Qué pasó?
Sí, por las constelaciones. Le digo, pero perdón, yo nunca fui a Guatemala. ¿Cómo se enteró de mí? No te puedo creer que llegó hasta Y me dice, allá. por el YouTube. ¿Por el YouTube? Así me dijo. Claro. ¿Y qué? Bueno, entonces, le expliqué qué sé yo, y entré al YouTube, tuve que buscar la clave de dónde estaba porque no sabía. No, tampoco chequeabas No, una vez que la jamás, subías. yo subí en el 2018 y me olvidé de todo. No, muy genial. Cuando entro al 2018 encontré que tenía 20.000 seguidores. Habían constelaciones que fueron vistas por 1 millón de personas y un montón de mensajes, viste, que ahí empecé a verlos. Después de eso yo dije, wow, qué fuerte esto, porque evidentemente gustó y trascendió la pantalla. Claro. Porque la persona se emocionaba, lloraba y muchos Claro. sanaban, porque vos ves algo en una imagen, como una película, llorás. Sí, pero Acá claro, pasa lo mismo. Con Nati nos pasó, vimos una y yo, la garganta Bueno, sí, es se me eso. hizo. Después de Me eso, pasó la emoción. el destino me trajo que en plena pandemia, yo soy bastante rebelde, en plena pandemia me contacté con una productora. Y ahí subí la apuesta, invertí yo y dije, bueno, ¿vieron lo que se hizo acá? ¿Por qué no hacemos una miniserie en el 2021, antes de Mi Otra Yo? ¿Está? De la famosa película por la cual las constelaciones de Hellinger fueron Empezaron conocidas a, masivamente, ser más allá masivas. de lo holístico, perdón. Entonces, en el 2021, Sí. en plena pandemia, contraté un estudio, 30 personas en el sitio y un fin de semana entero y completo, del otro lado con barbijo y nosotros acá no, sin barbijo. Hicimos la docuserie de 2 temporadas de, en total, 16 episodios, que la tuve en un canal de Estados Unidos hasta que hace poco, el año pasado, me dijeron, mira, no podemos sostenerlo más, te los entrego, y bueno, y ahí lo subimos a YouTube, Claro, al mundo. sí. Y lo que más satisfacción me da y me dio es que viendo ciertos episodios, gente que estaba alejada se empieza a acercar. Pará, ¿alejada de quién? ¿Cómo? Del otro ejemplo, ahí vas a ver episodios, cada episodio son de media hora, Sí, son de media hora. Se ven porque cortitos. eran episodios alta calidad para televisión, ¿no? Ok. Porque fueron a Latinoamérica. Y ahí se encuentran problemáticas. Cada Sí. episodio tiene el nombre de la persona que va a constelar. Sí. Entonces, tenés Julián, por ejemplo, que era un chico de 8 años que se separaron los padres y quedó Sí, boyando. Es el que vi también, entre otros dos. Y bueno, y cuando alguna vez me dice alguien, no, sí, porque mi marido se lleva mal con mi hijo, le digo, ¿por qué no ven con tu marido este capítulo? Ah, muy Y bien. eso abre directamente la posibilidad y la sensibilidad para que se conecten. No necesitan venir a lo mío. En tu página de Instagram, que está muy interesante también porque hace videitos cortos y Estoy algunos haciendo eso, explicativos, sí. me gusta. Hablas de constelar cosas que no tengan que ver con lo vincular, que uno puede constelar cualquier cuestión en la vida, porque la pregunta es ¿dónde te duele la vida? Es lo que yo hago, es mi Exacto. sello. ¿Dónde es el dolor? ¿Dónde te duele la vida? Y esa pregunta, frente a esa pregunta tenés 1 o 2 respuestas. ¿Dónde te aprieta el zapato? Claro. Y ya sabes dónde. Claro. ¿Sí? Y los tops son temas de amor, parejas, vínculos con padres, hermanos y todo eso, salud. Pero básicamente te diría amor, salud, dinero. Mira. Las mujeres siempre van por el tema del amor, dificultades con hijos o parejas. Ajá. ¿La Los- mujer no con el dinero? Sí, por falta de dinero. El tema es que, Si no lo constelo, me llueve, no tengo ningún problema, no me duele nada la vida ahí. el tema es que es lo Claro. el más divertido, que los hombres vienen solamente por salud o por dinero, no por otra cosa. No, esa no me la Sí, esperaba. y vienen ¿No muy van por pocos. vínculo? No. ¿No Es consigo algo pareja secundario. o todas me No. joroban? ¿No van? Por eso. Van cuando llegan a una instancia de trabajo interno, Bueno. donde claro. se la juegan. Pero si no, el tipo no se acerca. Un día hice un reel diciendo, vení, flaco, vení, basta. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Solamente venís por temas de cuando tenés miedo por la salud o tenés miedo porque se te bajó la economía o porque Fuerte eso, te despidieron. Ni la nueva generación de 20 y 30, los millennials que siguen la nuestra, estamos fritos. No, Espero que cambie. No, ahí no tanto. Una vez tuve un taller muy divertido, vinieron todas chicas que rondaban entre los 20 y 30 y fue muy divertido porque una de ellas
dijo, yo quiero trabajar el tema de los hombres objetos. Fue muy divertido. Y resultó ser que entre todas estaban en la misma, hombres objeto. Me encantó, que no se el problema era que no se comprometían, que claro, porque hay pero también hay todo un tema de mujeres muy fuertes, y toda mujer fuerte fálica atrae hombres débiles. Pero eso viene de allá atrás, que se puede transformar. Constelar el cansancio, vi en uno de los videos. Es interesante en una época de tanto estrés y de tanta ansiedad, constelar la ansiedad. ¿A dónde nos lleva el cansancio, por ejemplo? ¿A dónde lleva? Todo lleva a los padres y a los abuelos. ¿Todo lleva ahí, Claudio? Y mira, el sistema más importante es el sistema de origen, que nosotros por amor y lealtad podemos cargar hasta 9 generaciones para atrás. Y lo que no está resuelto en una generación pasa al siguiente como carga, con lo cual esta herramienta se conoce ahora. Somos como si fuéramos la generación bisagra, que de acá en más puede haber un cambio. Constelando nosotros, liberamos a nuestros hijos. Después nuestros hijos van a tener que constelar para librarse de nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo por ellos. Pero bueno, el cansancio habrá que ver. Lo interesante de las constelaciones es que no es predecible. En biodecodificación tenés un manual o varios que te dicen, como Luis Hay, ¿viste? Luis Hay te dice que usted puede sanar su cuerpo, tal cosa significa tal cosa. En las constelaciones no lo podés decir. Y quien lo intenta hacerlo o decirlo falla. Podemos ver cuál es el tema. El cansancio, bueno, hay veces que son falta de metas, hay veces el cansancio que proyectan su propia vida porque están aburridos con su pareja o porque están aburridos de relaciones superfluas donde no logran encontrar ese amor. Esas personas que están cansadas de conocer gente, estás siempre conociendo gente. ¿Hasta qué edad vas a seguir conociendo gente? Cada 3 meses conoces gente. Es como un poco aburrido, es como que cada 6 meses tenés que saber, claro. Y llega un momento donde, varias veces me han dicho, ya no quiero conocer a más nadie, entonces mejor me quedo sola. Y ese es otro temón de chicas de 40 y 50 o más que se separan de grandes, porque ahora sí se nos da permiso, lo digo como mujer de una generación más grande, de decir basta, hasta acá llegué, cuando antes no estábamos preparadas y condicionadas y bueno, está pasando. Romper matrimonios de tantos años, ¿no? Pasa eso. Hay más coherencia, te diría. Sí, más coherencia. La gente se empieza a divorciar cerca de los 40, o hay una crisis, y no más de los 50 pasás. Si tuviste una crisis a los 40, a los 50 se termina ejecutando. Y si no, como última instancia a los 60. Más allá, no porque decís, bueno, me muero con esta persona, ¿para qué voy a hacer tanto cambio? O no, depende de cuánto te hayas conocido. Yo me conocí a los 30 y pico, tengo mucho todavía. Depende de cuánto dinero haya para repartir. Que hay gente que es increíble, pero la estructura hace que sostengan. 2 preguntas. Sé que pasaste por una enfermedad, muy amablemente y amorosamente me lo contaste, para que pudiera esto incluso ser parte de lo que es quién es Claudio, el constelador, con mucho éxito, con viajes, con giras que va a hacer y formaciones y retiros que hace. Te enfermaste de un cáncer. Sí. ¿Y cómo fue ese momento de enterarte que estabas enfermo, vos que eras el que soluciona el problema a los demás? Sí. Bueno, fue fuerte. Primero como increíble, porque yo nunca me enfermé de nada. Soy un toro, ¿entendés? Taurino, además. Es como que enviste y... me dejó dando vuelta la cabeza ahí. Fui haciendo los exámenes y a lo largo de un año, bueno, salió con lo que tenía que hacer y me confrontó con lo que yo creo que a toda persona cuando le dicen algo, una enfermedad o un síntoma, yo no le doy tanta importancia, si un síntoma importante te mueve, ¿no? Y que hay que incluir, no hay que fanatizarse ni hacia un lado ni al otro en el sentido de lo médico o lo holístico. Entonces me ocupé de todo al mismo tiempo. De lo médico y al mismo tiempo de lo holístico. Pasé por todos mis terapeutas que tengo, desde constelaciones, biodecodificación, sanador, todo lo que tiene que hacer, energías y reiki, lo que se te ocurra, porque son herramientas ya adquiridas, donde se bajaron los indicadores y estuve ahí confrontando con el médico diciéndole, pero los indicadores me bajaron.
Sí, me dice, está bárbaro que ahora te diga que no tenés nada, pero la biopsia es la biopsia. ¿Y qué hacemos con esto? Es tu decisión. Y ahí fue donde la cabeza... ¿Era decisión o quimio o operar o qué? No, por suerte daba que estaba todo localizado y era operación. Pero también dentro de la operación hay quienes deciden, no, hago rayos, ¿entendés? Entonces, pero y es como que la vida te aparece por todos lados. Enfermé, yo tengo 63 años, y en el mismo momento que mi madre tuvo un golpe que se le atrofió el cerebelo y en 5 años murió. Entonces se me empezó a jugar eso también. Estuve haciendo el año pasado el Camino de Santiago desde adentro, de introspección. Atravesé los ciclos de mis padres, o sea, fue maravilloso ese viaje, o sea, y lo tenía muy presente. Seguir sanando, cuando ya venías, seguir. Y es como que la vida me trajo eso último, como decir, vos creías que eso era suficiente, no, algo más para aprender, para que por ahí poder comprender desde otro lugar a esas personas que vienen a mí, porque ahora lo voy a entender de otra manera, y contener de otra manera, ¿no? Y ahí fue donde, decidí integrar, decidí tomar decisiones, decidí encerrarme, casi no lo abrí a nadie, al principio ni a mis hijos, para no preocuparlos, solamente mis hermanos. ¿Tenés pareja? Sí. Y es como que lo abrí, pero muy chiquitito. Y recién cuando tomé la decisión de saber qué es lo que iba a hacer, ahí se lo conté a mis hijos, y tomé la decisión, que fuerte también, de ir a operarme con mi clan masculino. Bien. ¿Algo que sanar en ese clan masculino? No sé, pero bueno. ¿Clan masculino son los hermanos? Mi padre y mi abuelo tenían siempre problemas de próstata, entonces es una parte muy de hombre. Entonces dije, voy con mi hijo y uno de mis hermanos, el que podía, entonces en representación de mi clan atrás y mi hijo. Entonces fuimos juntos, decidí operarme en Mar del Plata por el cirujano que elegí y listo. Y fui para allá feliz de enfrentar esta situación. Y hace exactamente un mes que me operé. Y ahora estoy nuevamente en el ruedo. Y con fuerza y con proyectos. Es eso. Es Claudio Alberto González, que vino a abrirnos su corazón y también su mente, contándonos acerca de las constelaciones y los 30.000 pico de casos que lleva en casi 20 años, con mucha vida. Lo último, cortito por favor, me matan. Dale. Dijiste que empezaste con tu trabajo para empoderar a las mujeres, porque era como que lo hacías con tu madre, entiendo yo, que después te diste cuenta revisando tu historia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con tu madre? Y porque eran las madres que teníamos en aquella época. Las madres que eran amas de casa, solo amas de casas, donde venías con hombres muy machistas, donde no le daban lugar a la mujer. Ni para estudiar, ni para independizarse, menos económicamente. Y no fue casualidad que trabajaba con mujeres para capacitarlas, formarlas y que sean totalmente independientes económicamente. Porque cuando esas mujeres empezaban a empoderarse, ahí elegían con quién sí y con quién no iba a estar. Gracias, Claudio. Ya tan rápido vas a... ¿Viste? Habrá que volver en alguna nueva oportunidad. Tendremos que volver. Así que gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. Y síganme en las redes y ahí a vos te hablo ahora. En el Instagram hay un montón de información. ¿Querés saber más de las constelaciones? Entra a YouTube, vas a ver un montón de constelaciones, cómo son, cómo se hacen. Mirala, fíjate qué te pasa. Y si querés, me llamás, me mandas un WhatsApp. Yo atiendo los WhatsApp personalmente. Muy bien. Por lo que tiene que ver con la cercanía. Muy bien eso. Paso al constelador. El primer hombre después de 40 programas que hemos hecho de terapeutas holísticas. Los hay. Lo encontramos, los traemos. Hasta el próximo pausa. Que sigan muy bien.